Buenas noches. No se preocupe porque vengo muy campechano, ¿verdad? Pero la lluvia a veces hace cambios. Y en esos cambios pues nos tocó predicar, así que vamos a compartir la palabra. Voy a hablarles esta noche acerca de Jesús hace maravillas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Jesús hace maravillas. Lucas capítulo 5, versículo 17, por favor. Vaya conmigo ahí. Lucas 5, versículo 17. Dice la Escritura: aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar, dice. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, dice, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y note el verso 26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, ¿qué decían? Hoy hemos visto maravillas. ¿Cuántos de ustedes quieren ver maravillas el día de hoy? Ellos pudieron expresar esto: hoy hemos visto maravillas. ¿Maravillas de quién? Jesús hace maravillas. La palabra maravillas, mis hermanos, viene del hebreo pala, que significa hacer cosa grande, hacer cosa portentosa, significa milagros. Y se usa esta palabra para expresar acciones que sobrepasan las capacidades y las experiencias humanas. Esta misma palabra en griego, paradoxos, significa hacer cosas extraordinarias o hacer cosas increíbles. Ahora bien, algo que tú y yo necesitamos conocer y saber: el único que puede hacer estas maravillas, el único que puede hacer estas cosas extraordinarias, se llama Dios, se llama Cristo Jesús. Y es un Dios maravilloso. Lo único que podemos esperar de Jesús es ver sus maravillas que nos asombran, que nos impactan y que nos llevan al final a rendirnos ante sus pies. Dice el Salmo 72, versículo 18. Si me acompaña, Salmo 72, verso 18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Quién es el único que hace maravillas? Dios. Y Jesús es Dios, ¿verdad? Por eso hace maravillas. En Éxodo capítulo 3, versículo 19 hasta el 22, esto le dijo Dios a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped
alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que entre las maravillas que el Señor hace, el Señor bendice a sus hijos? No los vi tan convencidos. Otra vez, ¿cuántos de ustedes saben que entre las maravillas que el Señor hace, bendice a sus hijos? Él nos bendice, mis hermanos. Esas son las gloriosas maravillas de nuestro Señor, que no solo nos libera de nuestro pecado, no solo nos libera del mundo, de Satanás, no solamente nos libera de nuestra carne, sino también nos da de las riquezas de este mundo, las cuales nosotros debemos aprender a consagrarlas a nuestro Dios y a su reino. Así que, mis hermanos, yo quiero decirles algo. Dios quiere hacer y mostrar maravillas en cada uno de nosotros, pero es necesario que tú y yo nos rindamos a Él, le obedezcamos a Dios y le creamos sobre todo al Señor. El mundo espera ver las maravillas de Dios, así que vamos a aprender de estas maravillas de Jesús a través del pasaje que leímos de Lucas, pero yo lo quiero hacer con un pasaje paralelo. En otro evangelio, el mismo acontecimiento, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 2, y vamos a ir viendo estas maravillas que Jesús hizo en este pasaje y que Él quiere seguir haciendo. Como decía al final, hoy hemos visto maravillas. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 2, y lo vamos a comparar con Lucas. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y note lo que dice al final este texto, que no lo dice en Lucas. Dice, y les predicaba, ¿qué les predicaba? La palabra. Ahora vayamos a Lucas 5:17, que es el texto paralelo, ¿verdad? Dice ahí, aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y note aquí una palabra que va conjunta con el otro texto que leímos, y dice, y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Es muy posible que en este pasaje, en este primer versículo que leímos, que Jesús vino a casa, dice. Y se dice que esta casa donde vino era la casa de Pedro y de Andrés, para descansar, porque habían tenido meses de mucho trabajo, no días, meses. Pero cuando la gente oyó, fíjense bien, cuando la gente supo que Jesús había llegado a la casa de Pedro y de Andrés, inmediatamente vinieron a la casa, y se nos dice que la casa, ¿cómo estaba la casa? Llena. ¿Cómo estaba la casa? Llena. Hoy no está tan lleno porque el agua detuvo a muchos, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí la casa estaba llena, de manera que no cabía nadie más en esta casa. Y muchos fariseos y doctores, se nos dice en ambos pasajes paralelos, habían venido a la casa también. Ahora, note lo que hizo Jesús. Jesús, ¿cómo estaba? Cansado de meses de trabajo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Acaso Jesús dijo, cuando vinieron a él, dijo, discúlpenme, estoy muy cansado, no los puedo atender, vengan mañana o vengan la semana que entra, háblenle por favor a mi secretaria para que les dé una cita? ¿Eso hizo Jesús? No. Jesús los atendió. A pesar de su cansancio, a pesar de un tiempo tan agotador que habían pasado, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y mientras es de día, decía Jesús, es necesario hacer las obras del que me envió. Ya llegará la noche cuando ya no se pueda trabajar. Esas eran las expresiones de Jesús. Recuerdo en una ocasión que el hermano Pablo Hunter, mis hermanos, cuando le preguntaron que cuándo se iba a jubilar del ministerio, él contestó estas frases y dijo, yo me voy a jubilar cuando el diablo se jubile. Pues nunca.
Y así lo hizo. Hasta el último día de su vida, él estaba predicando la palabra de Dios. Así es como debe de ser. ¿Qué maravillas hizo Jesús en este pasaje? Una primer maravilla que podemos ver y ser impactado por esa maravilla. Leímos en Marcos que él dice que él les predicaba la palabra, y seguro predicaba la palabra de acuerdo a Lucas 5:17, con poder, que había sanidad. ¿Cómo predicaba la palabra? Con poder. Así que la primera maravilla que podemos ver aquí es que Jesús les predicaba su palabra con poder. Y mis hermanos, eso es una maravilla. ¿Ustedes creen que oír la palabra de Dios y oír el poder de la palabra de Dios es una maravilla? ¿Lo creen o no? Sí, claro. Vamos a ver cómo la palabra de Dios es una maravilla. En Mateo 8, versículo 5, ahí nos muestra un ejemplo de esa palabra de poder con la cual Jesús predicaba. Dice Mateo 8, verso 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Mire lo que dijo el centurión: solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, mis hermanos, en este pasaje Jesús nos muestra las maravillas de su palabra y de su poder, que tan solo con expresar su palabra, el criado de este centurión fue sanado. Jesús demuestra a cada uno de nosotros, a todos los hombres, el poder que Él tiene y la autoridad que hay en sus palabras. Una palabra de Jesús, mis hermanos, es suficiente para consolar el dolor de una persona. ¿Lo creen? Una palabra de Jesús es suficiente para fortalecer la fe débil cuando nosotros estamos así. Una palabra de Jesús es suficiente para animar al decaído. Una palabra de Jesús es suficiente para llamar al perdido. Una palabra de Jesús es suficiente para proveer al necesitado. Una palabra de Jesús es suficiente para perdonar al pecador, para tocar al enfermo y sanarlo, para transformar la vida de una persona. Una palabra de Jesús es suficiente para calmar una gran tempestad o para echar fuera demonios, para declarar consumado es o la victoria sobre nuestro pecado. Una palabra de Jesús es ¿qué? Suficiente. A Jesús le bastó decir en la cruz: consumado es, para otorgarnos la victoria a nosotros, que Él obtuvo en la cruz. Amén. Queremos seguir viendo maravillas de Jesús, debemos escuchar y debemos predicar la palabra de Dios, entre otras cosas. ¿Quieres ver maravillas de Dios? Habla la palabra. ¿Quieres ver maravillas de Dios? Escucha la palabra. Debemos saber, mis hermanos, que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, tiene el poder para salvar a una persona. La palabra de Cristo tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, como lo dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Eso es lo que tiene la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Debemos saber que la palabra de Cristo tiene el poder para cambiarnos en nuestro interior. Debemos saber que la palabra de Cristo tiene el poder para producir fe en nosotros y aún fortalecer nuestra fe. Debemos saber que la palabra de Dios tiene el poder para darnos dirección, para darnos consuelo en momentos críticos de nuestra vida. Esa es la palabra de Dios. Esas son las maravillas que el Señor Jesús quiere que hoy tú puedas ver a través del poder de su palabra. Vamos a seguir viendo las maravillas de Jesús. Vaya conmigo a Marcos 2, verso 3 y 4. Vamos a ver qué otra maravilla hizo Jesús.
Marcos capítulo 2, versículo 3 y 4. Entonces dice, cuando Jesús estaba en la casa, aquella casa que se llenó, aquella casa donde había religiosos, líderes religiosos también adentro, y que ya no cabía nadie más, dice en el verso 2, entonces vinieron a Jesús unos trayendo un paralítico, estos uno eran 4, que era cargado por 4, dice. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora vamos a ir a Lucas 5:18 para ver el paralelo, ¿verdad? Lucas 5:18 y 19 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. En primer lugar, esto que se nos habla aquí en estos dos textos paralelos es qué sensibilidad podemos ver en primer lugar en estos 4 hombres ante la necesidad de un hombre. La necesidad de este paralítico que los llevó a una fe de acción. La fe, mis hermanos, debe ser accionada. No es una fe que se queda quieta. No es una fe que no te lleve a orar. Es una fe que nos lleva a orar, nos lleva a predicar, es una fe que nos mueve a llevar a los inválidos espirituales y a los necesitados a que conozcan a Jesús, porque sabemos perfectamente bien que Jesús es el único que puede ayudarlos en su necesidad. Estos 4 hombres en su sensibilidad, ellos estaban seguros, ellos estaban convencidos en su fe que el único que podía ayudar a ese paralítico era Jesús. Por eso accionaron la fe de tal forma, de tal manera. Y hay muchos ejemplos de una fe que es accionada. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, dice que ellos iban a orar y encontraron ahí en la puerta de la Hermosa del templo a un cojo de nacimiento que tenía ahí desde que había nacido, y lo llevaban ahí para pedir limosna. Y miren, ellos tuvieron sensibilidad por la necesidad de este enfermo. Y cuando lo vieron le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús, levántate, párate y anda. ¿Y qué sucedió en ese momento? Hubo un milagro, hubo una maravilla que Jesús hizo en ese momento. No ellos. ¿Quién hizo la maravilla? Jesús. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos tú lo puedes ver, porque luego los líderes religiosos los llaman a un concilio y ahí los están juzgando, y ellos dicen que el que obró esa maravilla fue Jesús. Jesús es el que hace las maravillas. Pero qué importante, mis hermanos, es que tú y yo conozcamos muy bien a Jesús y estemos convencidos que solo Él puede ayudar a aquellas personas que se encuentran paralizadas por sus pecados y que necesitan a Jesús, tanto para su salvación como quizás también para su sanidad. Yo te pregunto, ¿qué tan sensible eres a la necesidad de los demás? ¿Qué tan sensible eres que pones tu fe en acción para llevar a Cristo a aquellos que tienen necesidad de Jesús? Y no importa si la casa está llena, no importa si hay una multitud, tú haces lo posible porque aquellas personas que tienen necesidad puedan encontrarse frente a Jesús. ¿Qué tanto pones tu fe en acción? ¿Qué tanto eres movido para llevar esos inválidos? Podemos ver la fe de estos hombres involucrados. Nada les detuvo. No hubo complicación alguna que los detuviera. No hubo dificultad alguna que los detuviera.
aún ante lo imposible, buscaron lo que tuvieron que hacer con su fe. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Señor Jesús, mis hermanos, produce fe en nosotros que nos lleva precisamente a mirarlo a Jesús. De esa misma manera, por la fe, fíjense bien, en el Señor, no nos debe detener nada a nosotros. Por muy difícil que sea tu situación, por muy dolorosa que sea la situación que estés pasando, debes de ser un atrevido. Debes de ser tan seguro y expectante de lo que Jesús maravilloso puede hacer en ti. Confiado como estos 4 hombres, que Jesús a través de la fe, no solo de los 4, porque también seguro tuvo fe el paralítico para dejarse que hicieran todo aquel movimiento, ¿verdad? Si estos hombres no hubiesen hecho lo que hicieron, si estos hombres no hubieran sido sensibles a la necesidad de este paralítico, no hubieran accionado su fe, no hubieran sido testigos de las maravillas de Jesús, las maravillas de Dios. Aquí encontramos entonces una segunda maravilla de Jesús. La segunda maravilla que Jesús hizo en este pasaje, mis hermanos, fue ver la fe persistente de estos 4 hombres y del paralítico que se produjo hacia él. Dios siempre nos va a dejar ver maravillas cuando venimos a Él con una fe persistente producida por el mismo Jesús en nuestro corazón. En Lucas capítulo 18, no lo busque, versículo 1 al 7, es una historia que ya la hemos oído, la viuda, aquella viuda que fue persistente con el juez, ¿se acuerdan? Esta viuda que fue insistente con el juez injusto y al final el juez aquel injusto la atendió. Lo que yo quiero usar de este ejemplo es precisamente esa fe persistente, esa fe puesta en acción. Así debe de ser nuestra fe, mis hermanos. A veces nuestra fe, muchas veces decimos, sí tengo fe, pero la fe no persiste. Porque la persistencia con la fe, mis hermanos, tiene que ir acompañada con nuestros pensamientos, con nuestra mente, de saber que Jesús puede realizar aquella maravilla en aquel asunto que nosotros estamos esperando que Él haga algo. Pero hay que ser persistentes. Si no somos persistentes, no podremos ver de las maravillas de Dios. Nosotros los creyentes debemos de saber que todas las cosas que podemos alcanzar por una fe puesta en acción, una fe que persiste, una fe que no desmaya, una fe que se mantiene. Por ejemplo, debemos saber, mis hermanos, que por la fe tú y yo podemos acercarnos a Dios y podemos tener una comunión con Dios. Pero si no hay fe persistente, esto no va a ser posible. Nunca vas a experimentar esa comunión con Dios. Tú y yo debemos de saber que por la fe llegamos a ser salvos de toda condenación y presentados a una vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús. Por la fe recibimos una nueva vida con la que podemos agradar a Dios y ser obedientes a Dios. Por la fe podemos alcanzar la ayuda de Jesús y podemos ayudar a otros. Por la fe podemos renunciar a los placeres de este mundo y vivir solo para Dios. Por la fe podemos entregar nuestras vidas a Jesús para que Él las gobierne por medio de su Espíritu Santo. Por la fe podemos vencer toda adversidad que se levante contra nosotros, como lo hicieron estos 4 hombres. Vencieron la adversidad y pudieron ver las maravillas de Jesús. Es por la fe que debemos de saber que si esperamos veremos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que accionar la fe. Si no accionamos la fe, mis hermanos, no veremos esas maravillas como las que se nos están mostrando en este pasaje. Vamos a una tercera maravilla, Marcos 2, versículo 5. Marcos 2:5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Lucas 5:20, pasaje paralelo. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús, mis hermanos, en este siguiente texto nos muestra que Él tiene poder sobre el pecado y tiene poder para devolverle al hombre su salud. Jesús pudo ver tanto en el paralítico como en los 4 hombres que lo llevaban una gran fe que Él podía ayudarlo no solo a sanarlo, sino a perdonar sus pecados. Ahora bien, la respuesta de Jesús nos enseña aquí que el perdón de los pecados, mis hermanos, ese es un punto interesante. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús con el paralítico? ¿Lo sanó o le perdonó sus pecados? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Perdonarle sus pecados? Bueno, déjenme decirles, con eso Jesús nos está enseñando que el perdón de los pecados es mucho más importante que la sanidad física. Cosa incluso que era un punto de vista judío, pues ellos creían que toda enfermedad se debía por los pecados de una persona. Así pensaban los judíos. Ya hemos visto en la Escritura que Jesús nos ha enseñado que no todas las enfermedades eran por causa del pecado, como en el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando sana a un ciego de nacimiento y le preguntan sus discípulos que por qué causa está así, porque él pecó, sus padres pecaron, y Jesús les dijo: no es ni porque sus padres pecaron ni porque él pecó, sino para que la gloria de Dios se manifieste. En este caso, ellos tenían este pensamiento. Así que Jesús, mis hermanos, fue al corazón del asunto, conociendo el corazón de muchos que estaban presentes en la casa, sobre todo esos religiosos judíos. Conociendo el corazón, Él sabía qué importante, antes que cualquier otra cosa que Él hiciera, era que este hombre recibiese el perdón de sus pecados. Así que es necesario que tú entiendas, porque quizás en algún momento en tu caminar como cristiano vas a encontrar un necesitado con alguna situación de sanidad, con alguna situación de un gran problema. Yo hace un momento tuve una hermana en consejería, y ella venía muy angustiada por un hijo de ella que venía a la iglesia, que era constante en venir este joven a la iglesia, pero de repente se alejó, y ahorita pues el joven está atrapado por la droga. Parece como que le ha afectado hasta en su cerebro. La cosa es que hay un ambiente familiar muy tenso, muy tremendo, ¿verdad? Y hay una gran necesidad. Cuando yo la estaba escuchando, créame que me dolía lo que estaba oyendo, porque es una señora ya grande. Y entonces yo decía: es que ¿cómo puede ser posible? Un hijo a esa edad que tiene este hijo, pues era para que ayudara a su mamá, y no la mamá siguiese trabajando en la forma que lo está haciendo, y aparte de trabajar y poder subsistir, soportar todo lo que este joven está haciendo en casa, y eso trajo un dolor. Pero sin embargo, este dolor que tú humanamente no puedes hacer nada, pero recuerdas quién sí puede hacer maravillas. Y entonces esta situación, yo dije: Señor, pues yo voy a llevártela a ti, deme el nombre de su hijo y deme su nombre, y créame que yo voy a ayudarle a cargar esa, como la Biblia dice, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y entonces yo le dije: deme ese nombre. Pero si hay algo que este joven necesita antes que Dios haga una obra en su vida de milagro, es que el Señor le perdone sus pecados. Y es en lo primero donde yo le estaba diciendo: vamos a orar por esto, y nos vamos a enfocar en primer lugar en esto, antes que nada. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. Mire la promesa del Señor. Una de las primeras cosas antes que buscar un milagro en sanidad, un milagro porque hace falta trabajo, un milagro para resolver los problemas en la casa, es antes que nada recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. En Primera de Juan 1:7 dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto pecado? ¿De cuánto nos puede limpiar la sangre de Cristo? Todo. Y ahí es donde debe de estar nuestra confianza cuando tenemos este tipo de situaciones. Miren, estos hombres con esa fe bajaron al paralítico, pero Jesús lo primero que hizo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué maravilla hizo Jesús aquí? La tercera entonces. La tercera maravilla que Jesús hizo fue demostrar su poder para perdonar pecados. Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados y los pecados de aquellos que traigamos a sus pies, y no importa qué tan grandes sean esos pecados. Él tiene el poder para perdonarlos. Amén. Como creyentes debemos de saber que el único que puede hacerlo, el único que puede perdonar pecados, el único que puede limpiar los pecados, el único que derramó su sangre por los pecados, se llama Cristo Jesús. Y un cuerpo sano, mis hermanos, puede asegurar una vida física solamente, ¿verdad? Sana y por unos años, pero un alma perdonada asegura la vida eterna por toda una eternidad. Amén. Jesús quiere que todos los que venimos a buscarlo vivamos con Él por siempre. Así que tenemos que buscar esto. Es por el perdón de nuestros pecados, fíjese bien, por el perdón de nuestros pecados que dejamos de ser enemigos de Dios y nos volvemos hijos de Dios. Es por el perdón de nuestros pecados que experimentamos un genuino arrepentimiento, un abandono a nuestro pasado y un inicio a una nueva esperanza con Dios. Es por el perdón de nuestros pecados que podemos disfrutar de una vida espiritual libre de pecado y llena de salud. Es por el perdón de nuestros pecados que aprendemos a perdonar a otros, a no guardar nada en nuestro corazón. Es por el perdón de nuestros pecados que llegamos a experimentar el amor de Dios derramado en nuestros corazones y por el cual podemos amar como Él nos ama. Es por el perdón de nuestros pecados que dejamos la vida de miseria que teníamos y adquirimos una vida de riqueza espiritual. ¿Cuántos quieren el perdón de sus pecados siempre del Señor? Ahí están. Esas son las maravillas que hace Jesús. Vamos a una más. Vaya conmigo, Marcos, capítulo 2, versículos 6 y 9. ¿Qué otra maravilla hizo Jesús aparte de perdonar los pecados? Dice aquí en el verso 6 de Marcos 2. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban en esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora déjeme leérselo en el paralelo de Lucas 5, 21 y 23. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Los escribas y los doctores de la ley que se encontraban ahí investigando en la casa de Jesús, es posible que hayan sido enviados por el Sanedrín, y cuando oyeron oír a Jesús perdonar los pecados a este hombre, comenzaron a juzgar
y a murmurar en su interior, diciendo entre ellos que Jesús estaba diciendo blasfemias. ¿Por qué? Porque no reconocían a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Lo que ellos desconocían era quién era verdaderamente Jesús, Dios encarnado, y que conoce el corazón de los hombres. Y esta es la cuarta maravilla que aquí hace Jesús. La cuarta maravilla que hizo Jesús fue mostrar el poder que Él tiene conociendo el corazón de los hombres. ¿Cuántos saben que Dios tiene este poder que conoce el corazón de cada uno de nosotros? Dios conoce nuestros pensamientos, mis hermanos. Dios conoce y sabe cuáles son las intenciones que hay adentro en nuestro corazón. Como en este caso había malas intenciones de los escribas y de los fariseos. Pero también Jesús conoció las buenas intenciones de aquellos 4 hombres que subieron al paralítico al techo y lo descendieron. Jesús conocía las buenas intenciones que tenía el paralítico en su corazón. En el Salmo 139, versículo del 1 al 4, el rey David dice esto, hablando de Dios, la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes o la sabes toda. Él sabe todo de nosotros. Él conoce. Muchas veces queremos ver maravillas de Dios y Él sabe que la intención y los pensamientos que hay en nuestro corazón no son correctos. Quizás las intenciones y los pensamientos que hay muchas veces en nuestro corazón son de duda, son de juicio hacia Jesús. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10 dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Fíjense, ¿quién lo conoce? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué pensamientos hay en nuestro interior, mis hermanos? Dios conoce claramente, mis hermanos, como en el caso del paralítico. ¿Qué conocía en el interior del paralítico? Quizás su desesperación a su necesidad, quizás su sufrimiento por esa enfermedad desde que había nacido y no había consuelo. Jesús conoce nuestra necesidad. Jesús conoce perfectamente bien qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y quizás muchas veces no es lo que nosotros pensamos que necesitamos, porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Dios conoce, mis hermanos, perfectamente bien qué es lo que más necesitamos y nos conviene a nosotros. Dios conoce cuando nuestra fe es genuina y cuando realmente la ejercitamos y esperamos en Él, o cuando realmente decimos que tenemos fe pero estamos dudando. Él lo conoce. Dios conoce cuando nosotros le creemos a su palabra. Yo les decía en la mañana, les comentaba a los estudiantes en la clase, porque había un punto donde hablábamos sobre los atributos de Dios y que eso nos debería llevar a confiar más en Dios. Y yo les decía, nosotros necesitamos creerle a la palabra, a lo que Dios nos enseña en su palabra, porque cuando nosotros no creemos a lo que Dios nos enseña en su palabra, hagan de cuenta que le estamos lanzando un mensaje a Dios como si le estuviéramos diciendo: eres un mentiroso. ¿Y verdad que nadie de nosotros quiere decirle a Dios que es un mentiroso? Pero sin embargo, cuando nosotros estamos dudando su palabra, eso es lo que estamos haciendo con Dios. Pero Dios conoce realmente si tú y yo dudamos o creemos en su palabra. Dios conoce cuando en nuestra vida solo buscamos un beneficio de Él o le escondemos cosas perversas en nuestro corazón. Dios lo sabe.
A lo mejor tú piensas que aquello es algo oculto, escondido, que solo tú lo sabes, pero Dios lo sabe. No podemos esconderle nada. Dios conoce cuando lo que padecemos y sufrimos, cuando aquella situación que nos está agobiando es por causa de la injusticia. Dios lo sabe. No hay cosa que Dios se le pase, mis hermanos. Dios lo sabe todo. Por eso son sus maravillas. Esta es otra de las grandes maravillas, que Dios con su poder conoce realmente el corazón de los hombres. Vamos a una última maravilla. Marcos 2, verso 10 al 12. Esta es la última maravilla que podemos ver claramente en Jesús. Dice ahí: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, ¿cómo estaban todos? Asombrados, y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí eso fue lo que dijeron. Pero vamos a Lucas 5:23. ¿Qué es más fácil? Dice ahí: ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, ¿cuándo? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cómo se fue a su casa el paralítico? Glorificando a Dios. ¿Cómo no, mis hermanos? Si somos testigos de las maravillas de Dios, ¿cómo no glorificar a nuestro Dios? Y dice: y todos sobrecogidos de asombro, también, ¿qué hicieron todos? Glorificaron a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Mis hermanos, para que no queden dudas de quién es Jesús, para que no quede duda alguna, Jesús demostró a través de esta maravilla, a través de este milagro de sanar a aquel paralítico, no solo perdonarle sus pecados, sino levantarlo de su lecho. Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene poder no solo para perdonar pecados, sino para sanar necesidades profundas, sufrimientos profundos, para levantarnos muchas veces de cualquier enfermedad y cualquier situación que muchas veces nos tiene caídos, nos tiene derrumbados. Esta es la quinta maravilla que Jesús hizo: su poder como Hijo de Dios para sanar lo imposible. Solo Dios puede sacarnos de la condición imposible en que muchas veces nos vemos envueltos. Solo Dios puede hacer que dejemos las sendas de maldad y caminemos en sendas de justicia. Solo Dios puede transformar nuestras pérdidas en ganancias. Solo Dios, mis hermanos, puede hacer en nosotros la maravilla de ser cada día semejantes a Cristo y vivir para Él. Solo Dios tiene el poder para sacarnos de nuestras depresiones, de nuestras ansiedades en las que nos encontremos muchas veces, y llevarnos a una vida de paz, de tranquilidad que Él sabe dar. Solo Dios puede transformar lo que es imposible para nosotros. Amén. Concluyo. Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo. ¿Qué le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es como si el Señor, mis hermanos, en esta noche, al dirigirse a cada uno de nosotros, es como si el Señor nos dijera: a ti te digo, levántate de tu situación, levántate de tu necesidad, levántate de tu enfermedad, levántate de tu depresión, de tu ansiedad, levántate de cualquier problema que tú tengas. Esto es lo que el Señor te dice: levántate y vete a tu casa y muéstrales a los tuyos las maravillas que hoy has visto que el Señor ha hecho contigo.
Y yo te pregunto, ¿cuántos hoy quieren decir, hoy hemos visto maravillas? Hoy hemos visto maravillas. Y si tú quieres ver la maravilla del poder de su palabra y tú dices, yo necesito solo una palabra del Señor, ponte de pie ahí en tu lugar. Si tú dices esta noche, yo necesito el poder de Dios que obre en mí para tener esa fe como esos 4 hombres que llevaban al paralítico, que lo llevaron a Jesús. Yo necesito esa clase de fe que solamente Jesús podía inyectar en ellos. Si tú eres alguien, ponte de pie. Si tú quieres ver hoy maravillas del Señor y decir, yo quiero ver el poder que perdona nuestros pecados. Yo quiero ver el poder de Dios perdonando los pecados quizás de un familiar, de un hijo, de tu pareja, en tu familia, y quieres ver que Dios lo haga. Bueno, hoy es el día porque tú sabes que Jesús puede hacerlo. ¿Quieres ver maravillas? Dice, aquellos hombres asombrados glorificando a Dios dijeron, hoy hemos visto maravillas. Pero también, mis hermanos, quieres ver el poder de Dios que conoce perfectamente tu corazón y sabe lo que hay en tu interior y sabe si tú dudas o sabe lo que hay ahí adentro, que a lo mejor Él te ha dicho ya perdónalo y te ha costado mucho trabajo hacerlo y ahí sigues tú guardando cosas y cada vez que ves que hace algo aquella pareja o aquella persona o aquel familiar, vuelve a producir un enojo, vuelve a producir una molestia en ti. Eso no está bien. Jesús tiene el poder para perdonar tus pecados y para perdonar los pecados de otros. Pero también Jesús tiene el poder para decirte, levántate. Cierra tus ojos y levanta tus manos ahí en tu lugar. ¿Quieres ver de las maravillas de Jesús? Jesús hace maravillas. Lo sigue haciendo. Si tu problema es una enfermedad, este es el día para decirle, Señor, aquí estoy. Pero si antes de levantarme en esta sanidad, de esta enfermedad, hay algo, Señor, en mi corazón, en mi vida, que yo necesite, me perdones. Usa ese poder para perdonar mis pecados. El poder a través de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Solo di una palabra, Señor, porque una palabra tuya tiene el poder para transformar y para cambiar la situación. Como lo hiciste aquí hablando tu palabra. Señor, tú tienes ese poder para infundirnos fe, para producir en nosotros esa fe como esos 4 hombres ante la sensibilidad de la necesidad de las personas. No queremos ser insensibles a la necesidad. Queremos ser sensibles a la necesidad de los demás. Pero produce esta fe en nosotros, una fe que sea ejercitada, que sea puesta en acción, que crea, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Pero también, Señor, usa el poder que tú tienes para quitar aquellos pensamientos y aquellas intenciones en lo interior de nuestra vida que no sean correctas. Quizás venimos y buscamos un beneficio, quizás pedimos y clamamos por un milagro que tú hagas en nuestra vida, pero cuántas cosas aún hay en nuestro interior que no son correctas delante de tus ojos. Aquí estamos, Señor, que hoy en esta noche, antes de irnos, cuando vayamos a casa glorificando tu nombre, Señor, podamos decir, hoy hemos visto maravillas. Levante sus manos y adórele al Señor. Vamos a entonarle un canto y vamos a decirle, Señor, manifiéstate, obra tus maravillas en medio de nosotros. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Que mi vida, díselo, que mi vida te exalte,
que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad, Jesús. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Eres Dios de toda gracia, díselo conmigo. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Jesús, tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Gracias, Señor. Voy a pedir que hagamos algo antes de irnos. ¿Cuántos creen que el Señor hace maravillas? Yo voy a pedir, ponga su mano ahí con la persona que está a un lado de usted. Acérquese ahí a la persona, ponga su mano. Tú no conoces quizás cuál sea su necesidad. Tú no conoces realmente qué es lo que esa persona quizás necesite. Pero dile: Señor, tú sí lo sabes. Ora por él y dile: Señor, haz maravillas. Haz maravillas. Y que cuando mi hermano y mi hermana salga de este lugar, vaya como ese paralítico levantado, glorificando a Dios, exaltando a nuestro Dios, exaltando a nuestro Señor, que hace grandes maravillas. Bendice a esta persona. Haz lo que tengas que obrar en la vida de esta persona. Haz el milagro, Señor, que tú sabes hacer en esta persona conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Glorifique a Dios por sus maravillas. Amén.